Bueno, aclaro que no soy la profesora titular del curso de anestesia en el hospital. A veces soy coordinadora de los cuidados paliativos de la clínica de cáncer, de la clínica del centro de cáncer del hospital ABC, y bueno, pues creo que va a ser muy complementario el trabajo de la doctora y espero que el mío pueda ayudar a redondear sobre todo reflexiones que son muy importantes para nuestro trabajo cotidiano. Y entonces, ¿para dónde dirijo el? ¿Para acá? No, para allá, ok, gracias. Gracias. Entonces, fíjense que coincidentalmente con lo que ya la doctora nos define, lo que se considera un fármaco es muy parecido a lo que es una droga, y ustedes ya han visto pacientes que se asustan mucho porque quieren tomar medicamentos, nunca droga, ¿no? Pero resulta que ambos son sustancias o materias que sirven como, es un producto farmacéutico que está elaborado específicamente para una finalidad profiláctica, curativa o paliativa, y tiene un pronóstico, un propósito específico dependiendo del diagnóstico por el cual lo administramos, ¿no? Y la droga tiene las mismas características, y miren qué interesante, resulta que el estupefaciente y psicotrópico, por lo menos de acuerdo a algunos, bueno, estamos aquí jugando un poco, ya me pasé mucho, ok, ajá. Entonces, entré a la COFEPRIS, y lo que tienen como definición en los servicios de salud, el estupefaciente es exactamente lo mismo que un psicotrópico, una sustancia, pero fíjense lo que ponen, en ningún momento ponen lo positivo de lo que nosotros necesitamos. Está todo en contra, es que puede provocar dependencia física o psíquica, y que entonces tiene que estar avalada y que tiene una normativa técnica. Entonces ellos lo que subrayan es que es algo delicadísimo, ¿no?, de manejar. O sea, no es un medicamento cualquiera, y como ya lo escuchamos en toda la ponencia de la doctora, pues tiene todas estas dificultades en su manejo. Y para nosotros es algo cotidiano, es nuestro equipo de trabajo. Pero entonces, gracias a la norma oficial mexicana para la práctica de la anestesiología, tenemos que tener en cuenta esta protección que de alguna manera resulta no solo para el paciente, sino para también nuestro trabajo. Y desde luego, fíjense que ¿cuáles son los medicamentos permitidos que están en esta norma? Pues no se menciona ninguno. En la norma está totalmente, así muy, muy detallado, que el anestesiólogo, en la parte de como prestador de servicios, examina la existencia y el buen funcionamiento de todo el equipo y del instrumental. Y ya saben, ¿no?, todas las manitas, como dijo la doctora, que tiene que tener el anestesiólogo. Ya no les quise poner el gran resumen que hay de que constata, calibra, proporciona, evalúa, verifica, bla, 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 bla. Son hojas y hojas de todo lo que tenemos detalladamente que hacer. Pero con qué hacerlo también está definido uno por uno todos los instrumental y todos los recursos que necesitamos. Pero ¿y de los medicamentos qué dice? ¿De los fármacos qué dice la norma? Pues aquí tienen que no dice nada, y solamente con respecto a los fármacos dice que debemos prepararlos, además de los estrictamente necesarios para el procedimiento anestésico, todos los que se requieran para tratar una complicación. De manera que tenemos derecho a manejar como trabajo cotidiano, así como cualquier otro, yo no sé, el plomero lo que necesite, o el carpintero, o el presidente de los Estados Unidos, o el de aquí, pero así como ellos necesitan una serie de cosas, o el que va a manejar, pilotear un avión, así nosotros necesitamos todo lo que dice la norma, pero entonces en los medicamentos con este párrafo, pues tenemos derecho a manejar absolutamente todo. Entonces, esto pues, nos debe servir como una protección y manejarlo de manera absolutamente abierta, porque tenemos derecho a manejar todo. Y fíjense, la Organización Mundial de la Salud, ningún hospital o institución de salud puede prohibir o restringir el uso de sustancias controladas cuando son prescritas por un médico para una persona diagnosticada con dolor. Por lo cual, la mayoría de nuestros pacientes o tienen dolor o lo van a tener porque los van a agredir y les van a hacer una cirugía. Por lo tanto, también no pueden restringirnos de nada, de lo que sirva. Y para eso estamos preparados.
Pero entonces, fíjense aquí qué interesante, yo les pregunto, y creo que esa es la siguiente diapositiva, todavía me tardé un poquito en ponerla, porque de ese listado de medicamentos controlados, que ya la doctora mencionó el 1, 2, 3 y en estos artículos, bueno, el instructivo para elaborar los recetarios de todos estos medicamentos, pues es muy fácil. En este correo también de COFEPRIS, no sé si se alcance a ver para todos, .salud.gov, etcétera. Ustedes pueden sacar la lista de todos y cada uno de ellos y de por qué tenemos y cómo tenemos que hacer la receta. Ahorita lo dijo la doctora de manera muy sucinta y muy concreta y perfecta. Así el 1 con la receta con el código de barras, el 2 con receta que se va a retener, el 3 con receta que la van a regresar después de 3 veces, la retiene después de 3 veces, etcétera. Pero entonces, si ustedes quisieran revisarlo, bueno, pueden hacerlo y nuevamente van a ver que la ley está protegiéndonos para que todos esos productos nosotros los podamos manejar con toda libertad. Entonces, en la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, también existe, está así a la letra, tener a nuestra disposición los recursos que se requieren para nuestra práctica profesional y los establecimientos que prestan servicios de atención médica deben contar con estos recursos. Por eso a veces son tan difíciles de aceptar algunas leyes y por eso, por ejemplo, en dolor, 30 años llevan muchísimos médicos tratando de conseguir que existan todos los medicamentos necesarios para el manejo de dolor crónico, porque resulta que si la ley acepta que tenemos, que todos los establecimientos que presten servicios de atención médica deben contar con esos recursos, pues ellos nos los deben proporcionar. Y aquí es donde está la dificultad, ¿verdad? Que de acuerdo, nosotros podemos seguir las normas y todo lo reglamentado, pero entonces yo les pregunto, aquí viene el asunto, ustedes han trabajado en diferentes hospitales, ¿la atención y los recursos son iguales en todos? ¿En cuáles? Y no les estoy hablando del Hospital Ángeles y del Massachusetts General Hospital, les hablo de 2 hospitales del Seguro Social, uno en Chiapas y otro en el DF, o 2 aquí en el DF, ¿tenemos todo lo que se necesita? Porque imagínense que yo viví un seguro social en donde se manejaban otras cosas y había de todo, tuve mucha suerte, pero conforme va presionando la situación política y las situaciones económicas y etcétera, sobre todo las políticas, es que nos van replegando y lo grave es que vamos aceptando. Y es aquí en donde yo me felicito, de verdad agradezco muchísimo esta invitación y me felicito de tener la atención de todos ustedes para escucharme, porque sé que podemos hacer cosas, nada más hay que ponernos de acuerdo. Porque si existe una ley y una norma, así como un piloto aviador se sube a su avión y tiene que revisar A, B, C, D, E hasta la Z, así nosotros deberíamos revisar y en todos lados donde trabajemos debemos de exigir que haya de todo. Y si no, no se puede. Y si se puede para otras cosas, se tiene que poder para esto que es tan importante. Y en cuestión de los medicamentos, nada más este asunto de los estados de la República, es que no hay posibilidades. Aquí es un dilema ético en el que estamos todos los días, todos nosotros, ante cada paciente. Porque la norma nos dice una cosa y nosotros la vamos a cumplir. Pero tenemos la situación moral, el compromiso con una persona, nosotros le estamos quitando la conciencia a esa persona, pues nosotros debemos convertirnos en su conciencia. ¿Y qué haría esa persona si estuviera despierta? Defenderse. Y nosotros la tenemos que defender a ella hasta en contra de nosotros mismos, porque ya la doctora lo dijo clarísimo, ¿quién no ha traído en su bolsa el medicamento para otro hospital donde no tiene lo que se necesita? Y entonces todos lo hemos hecho y entonces todos estamos protegiendo a los que no están haciendo bien las cosas, a los que hicieron las leyes. Entonces aquí, ¿acaso todos los pacientes tienen la misma información? Pero nosotros sí la tenemos. Entonces nosotros tenemos que defender a los pacientes y defendernos a nosotros mismos y propiciar que haya una situación diferente. Y yo sé que es muy difícil y que cualquiera dice, no, pues ¿sabes qué? Como avestruz aquí, sigamos con lo mismo. Y yo muchas veces ya he dicho que en el 68, nos están grabando además, pero bueno, sí anduve en el 68 en todos los mitotes, y yo ya había dicho que a estas alturas de mi vida lo que me importa es mi microcosmos, yo hacer lo mejor que puedo, lo que hago todos los días lo trato de hacer con excelencia,
pero no es verdad, me tiene que seguir importando lo que hacemos todos, porque no es justo que vamos a un congreso a Chiapas y vemos el esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros y cómo viven, y repito mucho Chiapas porque recién estuvimos por ahí, pero igual en Tijuana, igual en Guadalajara, a pesar de que Guadalajara esté como esté, o Monterrey, aquí mismo, no es igual. Yo trabajo en un hospital, verdaderamente reconozco, casi me siento culpable de que mis pacientes sí pueden pagar los medicamentos, y por lo menos eso me quita el estrés, ¿no?, de los pacientes en donde puedo yo recetarles y no tienen cómo pagar los medicamentos, que también hay de ellos. Fíjense, la gente involucrada, solamente donde nosotros convivimos, ¿quiénes son? Pues la Secretaría de Salud, los servicios estatales, el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Educación Pública, la Defensa Nacional, la Procuraduría, todos estos, pero también internacionalmente existen mecanismos que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, la JIFE, que es la Junta Internacional para Fiscalización de Estupefacientes, y las leyes y reglamentos nacionales e internacionales que nos protegen, y por supuesto la Constitución. Pero entonces, miren, de la JIFE, apenas el año pasado, hace 2 años, informa, ellos cotidianamente, cada año informan de las situaciones que tienen un valor jurídico, publica el cumplimiento de esas obligaciones y determina la cantidad máxima de estupefacientes que debe tener cada país. ¿Y ustedes creen que es limitado? Al contrario, estamos infinitamente por abajo de lo que ellos dicen que necesitamos, por lo menos de morfina. Para el número de pacientes con cáncer que hay en el país, no tenemos más que el 10% de lo que realmente necesitan los pacientes. Entonces, dense cuenta de que no solamente podríamos reunirnos y hacer algo para que esto se modifique, sino que hay de dónde apoyarnos para demostrar a nivel de la Organización Mundial de la Salud o de la JIFE, de que ellos están diciendo que el acceso, por lo menos para el dolor, es insuficiente en nuestro país, en la República Mexicana. Y eso está publicado y bueno, hay una gráfica de donde están todos los países, lo que tiene cada país. Y vean aquí cuántas noticias cada día salen del narcotráfico y cuántas salen de los pacientes que se mueren con dolor. Por si vivir con dolor es horrible, morirse ha de ser peor, porque el último recuerdo que uno tenga de la vida que sea con dolor es terrible. Entonces, miren, esto fue en 1986, la Organización Mundial de la Salud mandó a todos los países del mundo un cuestionario, de ahí 65 países contestaron, de 65 países solo 3 decían que tenían lo suficiente para manejar el dolor en cáncer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud demostró de esta manera que en cualquier país había por lo menos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y eso en cualquier ranchería también, ¿no? Pero entonces, los no opioides, todos los no opioides y agentes auxiliares que los conocemos como también son psicotrópicos, porque vendrían a ser todos los anticonvulsivantes y antidepresivos, que también sirven para, junto con los no opioides, quitar el dolor leve a moderado. Si el dolor fuera de moderado a severo, podríamos usar los opioides débiles, y si el lugar está en el dolor incapacitante o intolerable o severísimo o severo, entonces tenemos que usar un opioide, además de los otros medicamentos. Yo cuando conocí esta imagen, me percaté que llevaba 20 años trabajando en ese tercer nivel, porque es lo que hacen todos los anestesiólogos. Manejan el dolor severo, tratan de evitarlo, y tan es así que se logran todas las cirugías que conocemos hoy, porque se pueden hacer no solo teniendo inconsciente al paciente, que es lo que pasaba hace más de 35 años, sino además sin dolor, transoperatorio y postoperatorio, y a veces pre también, ¿no? También, desde el perioperatorio se puede manejar de esta manera. Entonces, como ese nivel tercero, en cualquier ranchería que haya un quirófano debe haber un anestesiólogo y debe haber los medicamentos necesarios, entonces nadie debe tener dolor. La única cosa es que hay que dirigir las situaciones para el camino que se necesita y enterarnos bien de por dónde seguimos, ¿no? Entonces, las clínicas del dolor, felizmente,
y llevan más de 30 años muchísimas personas trabajando para conseguir todo lo que existe actualmente en el país, porque de no hacerlo, los pacientes lo que quieren es morirse, porque tienen más miedo al dolor que a la muerte, ¿no? Entonces realmente cualquier persona con mucho dolor lo que pide es que no quiere vivir así. Entonces, dentro de las actividades de la atención médica que también revisé en el libro de la doctora, que tiene tanta información, se los recomiendo mucho, porque todo lo que trae son diferentes páginas las que refiero aquí, en donde está todo lo que se necesita para enterarnos de por dónde estamos caminando. Entonces, las actividades de la atención médica, el conjunto de servicios que nosotros proporcionamos, deben servir para proteger, promover y restaurar la salud, y esto ya mejora lo que era aquella gráfica de Level y Clark, en donde siempre los pacientes se prevenían, se curaban o se rehabilitaban. Aquí ya se toma en cuenta la posibilidad de paliar y de cuidar integralmente para preservar la calidad de vida en el momento final de la vida. Entonces ya esto es un gran avance en donde no solamente los cuidados curativos tienen tanta importancia, debieran tener tanta como los cuidados paliativos. En el momento que quieran, siempre estamos a la orden, pero mientras más tempranamente se den, el paciente va a tener una vida mucho más vivible. A pesar de estar enfermo, se puede vivir, no se tiene que sufrir necesariamente la enfermedad. Pero para ello, ¿quién tiene que estar enterado? El paciente, la familia, todo el equipo multidisciplinario, donde desde luego participamos nosotros, las enfermeras, etcétera, pero donde tenemos que tener en cuenta todos los factores culturales, sociales, éticos, morales, religiosos. O sea, hay mucho trabajo que hacer, porque todo esto que está en rojo abajo es una situación en donde al paciente que se le dice que se le va a dar morfina, lo primero que hace es cara de susto y de que no la quiere tomar, porque además está el agravante de como hay tan poquita, casi siempre se usa 15 minutos antes de que se mueran, entonces es muy fácil decir que se murió por culpa de la morfina y no los santos óleos, que no sé si lleguen o no, lo que llegó fue tratar de quitarle el dolor, cuando se puede beneficiar desde el inicio de la enfermedad o cuando los cuidados curativos no están dando el resultado esperado. Pero todo ello se rige, ¿por qué? Pues por lo que vemos arriba, la normatividad legal institucional en donde estemos laborando y a quien tenemos que exigirle de otra manera que haga su trabajo. Esta gráfica es la misma y nada más es por ampliar un poco la situación de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos junto con los coadyuvantes que pueden ser antidepresivos y que algunos narcóticos que incluso son de muy fácil acceso y que esto en cuestiones de dolor postoperatorio tienen mucha utilidad, porque con que manejáramos bien que además tiene alguna característica como en la inhibición de receptores de serotonina y de norepinefrina, pueden tener mucha utilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener todo lo que se necesita en el quirófano, pero aquí lo más importante y que no está es el anestesiólogo, y yo me quiero morir antes de que sean las máquinas las que me manejen. Espero que siempre haya una persona con la calidad que tenemos los anestesiólogos, que además somos los únicos médicos que no solo prescribimos, sino que administramos. Y esa calidad hace la diferencia. Y es por eso que muchas veces pues tendremos que traer en nuestra bolsa hasta la jeringa cargada, como ya dijeron, ¿no? Paliar el dolor no es solamente el trabajo dentro del área de quirófano, el perioperatorio es mucho más amplio y ojalá haya muchos que se anexen al trabajo de los cuidados de la clínica del dolor, del manejo de dolor crónico y de los cuidados paliativos. En este párrafo les hablo de la necesidad que hay de la asistencia y de la atención domiciliaria, que obviamente para dar anestesias no se requiere, ¿verdad? Pero quienes nos dedicamos al manejo del dolor y a los cuidados paliativos sí. Y frecuentemente un paciente que estamos viendo en la clínica termina muriéndose en su casa, no siempre en el hospital. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Por supuesto que llego, como dice la doctora, con mi cajuela llena de cosas. Nunca traigo 7 cajas de venta, pero sí traigo Dormicum y traigo morfina, desde luego, y otras cosas, ¿no? Entonces, lo peor es que tengo un chofer, ya lo voy a empezar a cuidar más, porque cuando ande él solito con la caja, la voy a poner con candado, doctora. Eso sí voy a hacer mañana mismo. Entonces, en caso de, fíjese, este es otro dato interesantísimo, en caso de una urgencia inaplazable, los servicios que se requieren
tenemos que darlos a cualquier hora y en el sitio requerido. Fíjense, siempre que no excedan 25 kilómetros de distancia del domicilio de nosotros. O sea, ¿cuánto es 25 kilómetros? ¿De dónde a dónde? ¿Cuántas cuadras o cuántas colonias? Del centro de la ciudad a Ciudad Universitaria. O sea que yo sí puedo traer los medicamentos que necesite, porque estoy a 25 kilómetros de mi casa y puedo llegar a atender a un paciente, porque ahí dice, en este capítulo 2, en relación a la atención que debo tener para con mis pacientes de mi casa, debo tener la obligación de salir a atenderlos si es una urgencia inaplazable. ¿Y acaso no es una urgencia inaplazable que alguien se esté muriendo? Sí, ¿verdad? Entonces ya tengo armas con que defenderme, clarísimas, que no es que esté yo transgrediendo la ley, pero lo que no nos podemos olvidar es que también hay gente que hace mal uso de esto y que, bueno, aquí les preguntaba yo, han trasladado medicamentos controlados, pero de un lugar a otro, no nada más de un quirófano a otro. Todos, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos amigos que han usado de manera ilícita. Y yo creo que esos candados también son importantes que los pongamos nosotros, no la ley, y de manera fraternal. Porque si hemos tenido gentes al lado que tengan problemas por los cuales son de debilidades humanas que también nosotros estaríamos condicionados, qué suerte que podamos traer la jeringa cargada en la bolsa y nunca se nos haya ocurrido usarla. Pero a lo mejor el compañero sí, y esos no se vale que sea la ley la que los critique y los juzgue. Creo que somos nosotros de manera muy fraternal que tenemos que buscar las medidas para poder detectar oportunamente esas situaciones y ser también quienes estamos colegiados, quienes protejamos a esas personas, porque finalmente son enfermos también, ¿no? Son pacientes que son compañeros nuestros. Y bueno, obviamente el enfoque de la disponibilidad de todos estos medicamentos puede ser lícito y en donde, insisto, en esa base moral y ética, en donde se pone a prueba el día a día. Yo de verdad 1000 veces admiro la suerte que tuve de ser médico y de ser anestesióloga. Uno, nunca dejamos de ver al paciente integralmente, no importa si le operan el pie, el corazón o el cerebro. Nunca va a haber el anestesiólogo del ojo derecho y del ojo izquierdo, porque aunque sean neuroanestesiólogos o aunque sean de cardio, tienen que seguir viendo al paciente integralmente. Y administramos todo y tenemos la suerte de haber vivido en esta época en donde tenemos todo para estar dándonos cuenta de lo que pasa. No como en otros años en donde teníamos que andar averiguando qué descubríamos. Aquí nos los muestra objetivamente todas las máquinas que ahora tenemos a nuestro alrededor para poder determinarlo. Entonces, cada vez que estamos frente a un paciente en estas condiciones es un reto ético y es una situación moral, porque lo importante es que nos vamos a dormir muy felices todos, porque hacemos de verdad un deber muy bien cumplido, porque mejoramos la calidad no solamente de la vida del paciente, también de la situación social, la mejora que hay en la atención quirúrgica, ¿no? Todo lo bueno que se hace, todo lo bueno que hacen los cirujanos, pues es gracias también a las buenas anestesias, ¿verdad? Entonces, el uso ilícito siempre será una situación ilegal la ilegalidad es lo que menos me preocupa. A mí me importa mucho la situación en la que alguien rebasó su calidad, su nivel de competencia, su nivel de entender, porque ¿quién mejor que nosotros sabemos lo grave que es usarlos? O sea, que se lo ponga alguien que no sabe, ni modo, pero quien se lo ponga a alguien y que se le pase la dosis sabiendo lo que podía ocurrir, deben de estar de verdad muy mal esas personas, y esa es la parte que tenemos que buscar la manera de determinarla para poder ayudar con oportunidad y no enterarnos de que ya se murió un compañero que era compañero de guardia de repente, ¿no? Como alguna vez me pasó, desafortunadamente. Entonces, esta parte de pensar si un compañero nuestro tiene esta debilidad, pero además, algo que sí quiero saber, ¿quién tiene el recetario de narcóticos? Levanten su mano. Bien, esto quiere decir que todos los que no tienen recetario de narcótico no son ni jefe de servicio, ni tienen ningún problema de control en el área porque llegan y les dan con qué trabajar, ¿verdad? Bueno, pues mientras estén así, qué bueno, porque no van a ir a dar nunca anestesias privadas a su casa, o sea, siempre van a ir a un lugar donde les den de todo.
Entonces, si no lo necesitan, o si no hacen cuidados paliativos o manejan dolor crónico, pues a lo mejor no lo van a necesitar nunca. Y la verdad es que no es tan grave conseguirlo. Para mí no es difícil, a lo mejor pierdo 2 horas de 2 mañanas, porque en una hay que llevar el documento, el recetario, y otra hay que ir a recogerlo y nadie puede hacerlo por uno. Y entonces entrego mi recetario, voy 3 semanas después y me lo entregan con los códigos de barras. Y como les digo, tengo mucha suerte, estoy en un hospital donde los pacientes pueden comprar los medicamentos. Pero sí estoy muy preocupada por los compañeros médicos que no tienen esa posibilidad. Y entonces, lo que quiero recordarles esto, en relación a los principios principalísimos, que hay mucha gente que puede decir que no son suficientes para resolvernos nuestra problemática existencial moral ante todo evento en donde se pone a prueba nuestra calidad de ética y moral. Si tienen estos 4 puntos es suficiente, porque si diario, cada que ven a un paciente, cada que revisan un expediente, ustedes aplican el de beneficencia y el de no maleficencia, y ponen en una balanza qué tanto bueno y qué tanto malo va a ocurrir con lo que ustedes van a proceder. Lo hacen todos los días, con todos los casos, incluso cuando no ven un paciente, tan solo cuando revisan un expediente y lo dejan así guardado, o en un caso clínico de revisión, siempre van a hacer eso. Y el siguiente punto es algo que también tuvimos la suerte de no ser médico como los de las películas mexicanas, ¿no? En donde lo que dijera el doctor se hacía. Aquí hay que integrar al paciente, responsabilizarlo de lo que está aceptando y a la familia también. Pero miren el cuarto, que sería, si fuera una mesa, los 4 puntos que soportaran, pues estamos bien desbalanceados. Nosotros tenemos que poner mucho en nuestra parte, porque ¿dónde hay justicia? Porque lo que es bueno para uno debe ser bueno para todos. Entonces, insisto, si me operan a mí y me operan en el Hospital Escandón, que está a 8 cuadras del Hospital ABC, me va a ir igual que si me operan en el ABC. Entonces, a lo mejor sí, o a lo mejor hasta me va mejor en un lado que en otro, ¿no? No lo sé, pero lo que necesitamos es tener la certeza de que todos los otros 3 puntos van a estar apoyados, porque vamos a tener lo que merecemos tener, porque sí tiene que haber justicia. Bueno, todo esto les quiero pedir, traigo una propuesta que hacer, y entonces es ver cuál es nuestra realidad, qué tenemos, porque ahorita yo les digo, ¿es igual? No, no es igual, ¿está mejor aquí o allá? No, pues está peor aquí que allá, pero ¿qué es la realidad? Entonces, recientemente la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor nos mandó unos documentos en donde nos proponían 10 minutos nada más. Entonces, se hacen cartas en donde nada más es palomear qué medicamentos sí tienes y cuáles no usarías. No es tan difícil, podemos hacer un cuestionario así y empezar por el colegio, por ejemplo, y ver realmente si en toda la República Mexicana hay mucha diferencia y qué pasa, porque esto ya fuimos alguna vez con los diputados y podemos ir tantas veces se necesite y decir sí hay aquí y aquí no hay, pero algo que sea real, no lo que suponemos que pasa, porque además si lo ven ellos tienen números duros y entonces está súper cubierto todo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es nuestra realidad y qué tenemos? Y luego, ¿qué necesitamos? Porque la epidemiología no es la misma en un sitio que en otro, no se operan de lo mismo en un sitio que en otro, entonces tal vez no se necesite todo lo mismo en un lugar que en otro. Entonces, valdría la pena ver qué tenemos y qué necesitamos y ver cómo lo conseguimos, y cómo lo controlamos, ¿no? Entonces, esto puede ser un trabajo de mucho tiempo y que requiera mucho esfuerzo, pero yo creo que este es el momento, o por lo menos yo quisiera pedirles a ustedes, y tengo la suerte, la oportunidad de tener una dirección de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor a partir de noviembre. Y entonces este es uno de mis retos. Yo quisiera que nos integremos todos, porque no hay nadie mejor para ser algólogo que un anestesiólogo. Qué bueno que haya médicos internistas y neurólogos y otros interesados, pero quienes realmente manejamos el dolor somos los anestesiólogos desde siempre. Yo me sentí un poco avergonzada cuando fui al Hospital General de México a estudiar dolor en el 1995, teniendo 20 años de ser anestesióloga y creyendo que sabía mucho, ¿no? Ahí aprendí que me faltaba y realmente aprender el dolor crónico y los cuidados me ha hecho entender mejor el dolor agudo.
Entonces, el año que entra es en la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, lo tiene como el año del dolor agudo. El año pasado fue de cáncer, este año es de musculoesquelético. Pero el año que entra ellos dan también apoyo y aportes en donde podemos aprovechar, porque las clínicas del dolor para el manejo posoperatorio también son indispensables. Y a lo mejor esto ya se sale un poco del tema, pero es que no hay necesidad de andar cargando nosotros las cosas, deben estar en el hospital antes, durante y después de cualquier manejo anestésico. Y nosotros somos parte, así como el piloto aviador llega al avión donde está todo, así tenemos que llegar. Para eso se necesita educar, y tenemos que educar desde a las personas que se permiten que nosotros los tratemos, como a las gentes que nos dan con qué hacerlo, porque quién sino nosotros les vamos a decir que necesitamos. Entonces, bueno, pues hay que educar, y hay que educar a los médicos, a los farmacéuticos, a las enfermeras, a los de fisioterapia, en los hospitales, a los nutriólogos y a los familiares y a los pacientes. Y con eso termino, y creo que estamos abiertos para preguntas, ¿verdad?